esta actividad, Avances, Obstáculos y Resistencias a la Educación en Igualdad, Estrategia de Portugal, se enmarca dentro de la segunda parte de acción formativa de este curso, que tiene como lema general es curso 2020-2021, reflexión y oportunidad. Un poco lo que queríamos con este tema era reflexionar y buscar propuestas de una situación que ha sido tan peculiar, tan difícil y tan, no sé cómo decirlo, sorprendente en todos los niveles sociales, económicos, educativos y demás. La primera parte la organizamos o trabajamos en forma en tertulias y podéis ver las conclusiones, los contenidos, las conclusiones y la crónica de las tertulias en la página web, y se trataba un poco de poner en común lo que nos estaba pasando, lo que habíamos vivido en el curso a partir del marzo del 19 y cómo enfrentábamos y encarábamos las nuevas situaciones, realidades y problemas que se habían creado, generado o consolidado, ¿no? En esta segunda parte, la idea de Concejo era empezar a profundizar o abordar diferentes temáticas con la ayuda de personas expertas que nos hagan o bien ampliar la perspectiva o hacer un cambio de perspectiva o hacer un diálogo entre posiciones teóricas o prácticas, o desde que luego nos sirvan también como para transformar no solamente el ámbito educativo, sino también el ámbito social, y poder seguir como en esta pelea o en esta lucha por buscar una sociedad más justa y una educación en la que inclusiva y para una ciudadanía crítica. En este sentido, hemos vuelto a retomar un tema que es característico en Concejo, que es el de las políticas de igualdad, el educar en la igualdad a hombres y mujeres, y qué problemas están surgiendo, qué obstáculos, qué avances y demás. Somos conscientes, después de una larga trayectoria en la que... ¿Soy yo la que hago eco? Bueno, somos conscientes de que ha habido, si miramos hacia atrás, bastantes avances con respecto a las situaciones que históricamente había sobre la situación de las mujeres, de la igualdad y demás. Pero también estamos notando, no sabemos ya con qué grado de realidad o no, ciertas dificultades como para avanzar, para dar un nuevo avance o para consolidar algunos de los avances dados, o para entrar en alguna serie de campos que quizás no son que requieren más matices, pero requieren ser abordados si queremos llegar a esa igualdad entre hombres y mujeres, y desde luego a una educación y a una sociedad mucho más justa, democrática e inclusiva. En ese sentido, el año pasado habíamos aprovechado la situación del nuevo sistema educativo y de la ley educativa de Portugal para retomar también una estrategia nacional y también educativa, que tenía que ver con las reformas curriculares. Invitamos a Teresa, que para nosotros era una alegría invitarlas, porque habíamos trabajado Concejo, nos habían invitado Antaño María Castaño hace un montón de tiempo, nos invitaron a una ponencia en Lisboa, pero con Teresa como miembro del SUEMS y de cátedra habíamos estado trabajando también en busca de políticas y pedagogías de la igualdad. No pudo ser el año pasado por la pandemia, y este año la hemos vuelto a retomar porque el tema sigue siendo igual de importante o más aún, sobre todo
con todas la tendencia o todas las voces ultraconservadoras que hay y todos los problemas que estamos teniendo con el PIN parental, con oposiciones. Por ejemplo, me mandaba hoy mi hermano una noticia de en un centro de la provincia de Palencia que los alumnos habían sido sancionados porque en una charla que estaba de formación dentro del plan de tutoría sobre educación afectivo-sexual, LGTB, igualdad, se habían dedicado a boicotear porque ellos no querían ser formados en ese tema. Esta cosa era impensable hace unos años. No que no existiera, pero sí que se permitieran el lujo de poder decirlo o que se crearan este tipo de altavoz social a través de los medios. Entonces, aprovechando que el tema es desde luego importante y necesario, aprovechando que en España estamos también en el foro curricular porque se va a producir un cambio de currículum, creemos que la propuesta que nos va a contar Teresa Álvarez sobre la estrategia que han seguido en Portugal viene totalmente al pelo de nuestras necesidades y de lo que y nos puede iluminar, no tanto o no tan solo en lo que se ha avanzado, sino en también qué resistencia u obstáculos se han encontrado o han seguido a la hora de plantear de crear como el tema de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres como una cosa obligatoria dentro de los currículums. Como no quiero alargarme más en la presentación, lo que haremos es Teresa Álvarez, que no la quiero presentar como se merece porque creo que va a ser más cariñosamente otra persona la que lo va a hacer. Nos explicará un poco la situación y cómo lo abordaron en Portugal. Ella es miembro de la Comisión para la Ciudadanía e Igualdad de Género y fue la representante en el grupo de trabajo para asegurar que la parte relacionada con la igualdad entre hombres y mujeres y los temas de género se introdujeran en esta estrategia nacional. Y luego habrá un tiempo de debate, de charla, de coloquio, en la que podemos también... Buenas tardes. Yo quisiera dar las gracias a Consejo por haberme invitado a estar aquí, sobre todo porque me gustaba saludar y presentar brevemente a Teresa Álvarez, que desde el año 1993, en la reunión del Profesorado de Europa en Lisboa, empezamos a ponernos de acuerdo y empezamos a crear lazos y empezamos a crear digamos, una relación que duró pues, hasta el año 2000 aproximadamente. En este sentido, a mí me gustaría darte las gracias, Teresa, por encontrarte de nuevo, por estar aquí contigo y sobre todo, pues porque aprendimos juntas muchas cosas. No vamos a mirar para atrás con ira, porque efectivamente tuvimos momentos muy interesantes que creo que pusimos de manifiesto el tema de la igualdad de género con relación a la formación inicial del profesorado. Hicimos trabajos, también presentamos materiales que produjimos bastante interesantes, pero sí que es cierto, como dice Calle, que hay cosas que ahora están ocurriendo, como el caso de tu instituto, que eran impensables, pero yo ahí voy a hacer hacer una pequeña diferencia. Y efectivamente el alumnado normalmente no se ponía de esa forma, no era digamos, negativo, ponía resistencias, pero recuerdo haber participado en centros de profesorado y que tuvimos muchas dificultades porque era sobre todo la oposición del profesorado para cambiar y las resistencias se manifiestan entonces y se manifiestan ahora.
Para hacer un pequeño resumen, una breve síntesis muy breve y que me digan que no me paso de tiempo, yo he traído, voy a poner unas diapositivas de algunos hitos importantes que ponen de manifiesto el trabajo realizado y, digamos, el valor del mismo. El primer contacto que tenemos con Portugal, con la Comisión de Igualdade, y que conocemos a Teresa Álvarez y a otras profesoras y participantes en este proyecto, se debe sobre todo porque en aquel momento la Escuela Universitaria del Profesorado de Palencia tenía, digamos, una serie de trabajos muy interesantes y que se van a poner de manifiesto con el apoyo del Instituto de la Mujer tras la imagen de mujer, y que coordinaba la profesora Maite Alario, María Teresa Alario. He estado yo también trabajando en esos temas y sobre todo también Carmen Alario. Éramos, digamos, un poco el trío que movíamos un poco estas cuestiones. Eso dio lugar a que en el año 94 un grupo de profesores y de profesoras de Palencia y de las zonas cercanas a Palencia asistimos a una universidad de verano en el que participaron como personas invitadas Marina Actividad, que era en aquel momento directora del Instituto de la Mujer, e incluso Lolo Rico, que todos la recordaréis con el tema de la bola de cristal. Entonces fueron unas jornadas muy interesantes, la organización de las compañeras de Portugal fue espléndida, y al año siguiente hicimos de anfitrionas nosotras en la Escuela de Educación de Palencia, y se publicó En busca también de una pedagogía de igualdad, donde participaron profesores y profesoras de Portugal y del Estado español. Posteriormente, no sé si se repite esta imagen, eso es. ¡Oh! Toda esa relación, se me está escuchando, se me está oyendo, ¿no? Bien. Todo ese trabajo se puso de manifiesto en un proyecto que finaliza en el año 2000 y que sobre todo tuvo dos fases, una de ellas de reflexión, de estudio del estado de la cuestión, de las resistencias del profesorado y del alumnado en estos temas, y luego el segundo año sobre todo fue de realización de unos materiales, de un producto que eran unos cuadernos de educación, de coeducación, donde se pretendía dar, digamos, instrumentos al profesorado para que pudiese poner en práctica lo que teóricamente defendía, pero que no había instrumentos o materiales adecuados. En ese sentido, se hicieron traducción de estos materiales, y porque cada grupo de trabajo produjo alguno de ellos. Lo que se refiere a la Escuela de Educación de Palencia, trabajamos sobre todo el tema de la identidad de género en la práctica educativa, que contaba con un prefacio de Pilar Ballarín, pero que a través de estos materiales se difundieron tanto en el Estado español como en los miembros portugueses que participaban en nuestro proyecto. Y, por ejemplo, pues fueron trabajos que se difundieron y que fueron conocidos por centros educativos de todo el Estado español. Fueron algunos de ellos también traducidos al portugués, y a partir de ahí, pues digamos que dejamos sentadas unas bases en las que había ya referentes, en las que había ya instrumentos para que el profesorado pudiese trabajar. Fueron unos años muy fructíferos, Teresa. Yo aprendí muchísimo con vosotras. Tuvimos unas posibilidades tremendas, pero también muchas dificultades. ¿Qué hemos avanzado? Evidentemente se ha avanzado, pero las resistencias siguen estando, porque, bueno, pues es un tema que teóricamente la gente lo puede defender de una forma, digamos, aparentemente de acuerdo, es decir, es un poco una especie de decir que es igualitario, pero luego en la práctica no se lleva a cabo. Y luego también yo creo que lo importante de nuestro trabajo durante esos años fue que pusimos como una especie, digamos, de eslabones que unían la teoría con la práctica, porque muchas veces el profesorado tenía, en nuestras clases teníamos la teoría, digamos, bien construida, pero nos faltaba la práctica. Y esa práctica, digamos, que se pudo desarrollar fundamentalmente por este tipo de trabajos
que hicimos en ese momento. Yo vuelvo a daros las gracias a Consejo por haberme invitado y sobre todo pues por ver a Teresa, que fuiste por tus orígenes, digamos, gallegos, ¿no? Sí. Y además, bueno, pues como se va a notar. No, pero desde el primer momento hubo un feeling muy interesante, trabajamos bien, pero también, digamos, tuvimos aspectos no solamente relacionados con el trabajo, sino que se creó una relación pues bastante interesante. Agradezco mucho verte de nuevo, verte también con ganas de trabajar y espero que en el futuro, pues todo, digamos que esa cadena de la que estáis trabajando, en esos lazos, esas redes, pues se continúen, aunque ya no estemos nosotras porque estamos jubiladas, pero una cosa es que estemos jubiladas y otras cosas que estemos fuera del trabajo, claro. Del trabajo, efectivamente. Un abrazo muy fuerte, aunque sea en la distancia. Gracias. Y al resto, muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias al Consejo por la confianza y por la invitación que me han hecho. Unas gracias muy especiales a estas palabras cariñosas de Carmen y a este percurso que nos ha hecho tan rápido sobre los años durante los cuales o en los cuales hemos compartido tantas cosas, y voy a hablar de algunas de ellas, porque algunas de ellas han sido avances significativos. Yo quería solo decir una cosa, que para mí nosotros hemos tenido éxitos, pero eso es una cosa, otra cosa son avances, ¿no? Hemos tenido situaciones donde hemos conseguido hacer cosas en el sistema educativo en Portugal con el Ministerio de Educación. Eso es una cosa. Pero avances en las políticas de igualdad en educación es otra cosa. Y eso es solo una nota que quería introducir aquí. Yo me voy a concentrar en lo que yo considero que son avances. Y la otra cosa es que para mí obstáculos y resistencias, muchas de las situaciones que son obstáculos son más do que obstáculos. Permanecen, como ha dicho Carmen, como resistencias en el tiempo, ¿no? Y desde mi punto de vista, uno de los desafíos que tenemos delante es distinguir lo que hace ruido, distinguir lo que parece que nos convence que todo va bien o que va muy mal, más mal de lo que iba, y distinguir esto de las cosas que son estructurales, que condicionan nuestra actividad en cuanto profesores y profesoras, pero también a nivel del sistema educativo, del sistema escuela, pero del sistema educativo en cuanto sistema que está organizado, que tiene orientaciones centrales y que tiene después concretizaciones regionales, locales, individuales, colectivas. Y yo pienso que tenemos que distinguir estas dos cosas, porque además, como no hay progreso, lo que hay es evolución, como todo el mundo sabe. Esto quiere decir que hay muchas cosas que avanzan, pero hay muchas otras que no avanzan, hay otras que renacen y hay otras que permanecen resistentes, pero con manifestaciones distintas, y parece que son cosas nuevas y no son nuevas. La ropa es nueva, pero lo que está dentro es lo mismo. La tercera nota que quería decirnos es que, desde mi punto de vista, tenemos que distinguir el trabajo en torno a los estereotipos de género que condicionan la educación y las relaciones de poder, que son otra cosa, y que están en todo y que son mucho más estructurales de lo que los estereotipos, porque los estereotipos
también, como sabemos, no son monolíticos, varían, son más variables a pesar de todo, incluso entre regiones de un mismo país. Pero las relaciones estructurales de poder es otra cosa. Y eso está en todos los lados, ¿no? Y pienso que muchos de los retrocesos o de aquello que decimos que no va tan bien, desde mi punto de vista, no tiene solo su raíz en los estereotipos, pero sobre todo en las nuevas configuraciones de las relaciones de poder entre hombres y mujeres, niños y niñas, chicos y chicas. Y entre las relaciones de poder entre lo que consideramos como masculino y lo que consideramos como femenino. Estamos hablando de capacidades, de profesiones, de ambientes, de organizaciones, de intervención, de áreas de intervención, sea lo que sea, ¿no? Y eso me parece que es lo que, desde mi punto de vista, es más difícil de trabajar a nivel de la educación. Porque desde mi punto de vista es más inconsciente, es más transversal, es más silencioso y por eso necesita de una estrategia de intervención igualmente, aparentemente silenciosa, transversal y que sea incorporada sin que estemos hablando de igualdad de hombres y de mujeres, pero estamos trabajando para la igualdad de hombres y de mujeres. Y eso me parece que es uno de los desafíos actuales a nivel de la educación. Bueno, de todas formas, eran solo estas 3 notas que quería deciros antes de empezar. Y quería, antes también de empezar, de decir otra cosa. Me parece que ahora ya ves la pantalla, ¿sí? Bueno. La primera cosa que quería decirles es lo que ya habéis tenido una persona del Ministerio de Educación, ¿no? Bueno, antes. Solo una cosa, si hay alguna palabra o alguna cosa que esté mal traducida, perdonadme, porque el español no lo domino en términos académicos, por eso de escrita y por eso perdonar lo que no esté muy bien. Bueno, en primer lugar, no olvidar que el peso de la enseñanza pública es muy grande en Portugal, muy grande. No se compara con el peso que la relación en el público-privado que hay en España no existe en Portugal. En Portugal, gran parte, pero gran parte del sistema educativo es público, es gratuito, es mixto. Atención, no hay escuelas de niños y de niñas, con una excepción que son las escuelas del Opus Dei. Todas las otras, mismo escuelas religiosas, de órdenes religiosas, son mixtas. Y tenemos un sistema centralizado. Aunque los ayuntamientos tengan competencias, sobre todo a nivel de la infancia, preescolar y primeros años, el currículo, las definiciones de toda la forma de funcionamiento de las escuelas es centralizado. Aunque desde el punto de vista de los discursos se hable de autonomía, y hay autonomía en muchos aspectos, a nivel del sistema, el sistema es centralizado. Y esto es importante. Un segundo punto que quería deciros es cómo se cruza la igualdad y la educación. Yo he intentado ver, no he visto con mucho pormenor, pero he dado mirado un poco así en diagonal para lo que tenéis en la página web sobre la intervención de María João, me parece que fue quien estuvo del Ministerio de Educación. Y me parece que no hubo allí mucho espacio para
lo que podemos decir de la forma como igualdad e educación se cruzan. Bueno, y por eso me parece que puede ser importante para vosotros y vosotras. Hay solo a nivel normativo, a nivel del sistema, 3 momentos donde la igualdad está en la educación. En la ley de bases, que es de 86, no se ve, perdona, teníamos poco más de 10 años después de la Revolución, la ley de bases del sistema educativo que permanece la misma, aunque con modificaciones, y que solo tiene una única referencia a la igualdad entre niños y niñas, que es en los principios organizativos habla de la necesidad de garantizar la igualdad de oportunidades entre niños y niñas a través, como por ejemplo, de la coeducación y de la orientación escolar y profesional. Pero, ojo, esto nunca ha sido regulado, o sea, nunca ha entrado en vigor. Está en la ley, no está en la práctica. 20 años después, tenemos el segundo momento donde el sistema educativo reconoce la igualdad de género. Y se trata de una ley sobre la evaluación y certificación de los libros de texto. Y esta ley, y es una ley, también como la otra, dice que en uno de los criterios que tienen que ser seguidos para la evaluación de los libros de texto son los principios constitucionales, como sea la no discriminación y la igualdad de género. Esta ley ha sido regulada, pero no con respecto a este punto. O sea, las comisiones que evalúan, que hacen la evaluación y certificación de los libros de texto, no tienen la obligación, porque no está regulado, de incorporar y de saber hacerlo las cuestiones del sexismo en los libros de texto. Por eso está en la ley, no está en vigor, no está en la práctica. Y después, hace 3 años, el gran avance, que es la educación para la ciudadanía. Yo quería decirle una cosa. La educación para la ciudadanía está en el sistema educativo como una prioridad desde 2000. Pero durante muchos años de una forma muy fluida, muy intencional. Es importante. Todos los profesores y profesoras tienen que hacer educación para la ciudadanía. ¿Cómo? No importa, cada uno y cada una hace lo que le parece. Y durante muchos años, fue siempre importante a nivel del discurso, ¿no? Pero, y de una forma, como digo, muy fluida. Y a poco y poco, el Ministerio de Educación empezó a decir temas que debían de ser tratados dentro de la educación para la ciudadanía. Pero de una forma no obligatoria, fluida, no se sabía cuándo, en qué cuadro curricular, en qué disciplina, nada. De una forma transversal. Y en 2006 tenemos la igualdad de género. Entre los muchos temas innumerados como posibles de ser tratados. Os digo, de una forma fluida, absolutamente fluida. En 2018, hace 3 años, yo quería recordar esto porque esto es importante y no sé si sabéis. La creación de un grupo de trabajo para crear una estrategia nacional para de educación para la ciudadanía ha sido una iniciativa no del Ministerio de Educación, pero sí de la Secretaria de Estado de la Igualdad. Ha sido ella que ha querido avanzar con una estrategia de educación para la ciudadanía, porque, decía ella, ¿cómo es posible que haya hace tantos años educación para la ciudadanía en las escuelas y la violencia
sobre las niñas y la violencia sobre las mujeres siga teniendo la intensidad y la amplitud que tiene. Algo no va bien. Y por su influencia, el Ministerio de Educación ha acordado y se ha creado por el Ministerio de Educación y la Secretaría de Estado de Igualdad un grupo de trabajo para crear una propuesta de Estrategia Nacional de Educación para la Ciudadanía. Y en ese grupo de trabajo, más de mitad de las personas venían de la área o tenían incorporado la importancia de la igualdad de género. Y eso es muy importante para los resultados de este grupo de trabajo. Y esta estrategia ha sido aprobada en 2018. Pero, atención, no es ley, no ha salido en Diario de República, no es normativo a nivel como es una ley o una resolución de Consejo de Ministros o que sea. Es un documento orientador del Ministerio de Educación. En cualquier momento este documento puede ser alterado si el Ministerio de Educación considera que debe ser. Y es aquí que por primera vez se considera que la igualdad de género es un tema obligatorio de la educación para la ciudadanía. Porque esta estrategia define, como vamos a ver, 3 grupos de temas. Un grupo de tema, el primer grupo es obligatorio para todos los ciclos. La educación en Portugal está organizada en ciclos. Los primeros 4 años, después los quinto y sexto año, y después los 3 años siguientes, y después los 3 años siguientes. O sea, tenemos preescolar en primer lugar, después tenemos 3 ciclos de básico, y después tenemos lo que llamamos secundario. 5. Y en todos ellos, educación para la ciudadanía, con más 4 o 5 temas, son obligatorios. Después hay un grupo de temas que son obligatorios para solo por lo menos 2 ciclos. Y después hay un conjunto de temas que son optativos. La igualdad de género está en el primer grupo. Y esto es el gran avance. Es la primera vez que tenemos la convergencia entre políticas educativas y políticas para la igualdad. 2018, nuestra revolución ha sido en mediados de los años 70. ¿No? ¿Dónde tenemos esto salvaguardado? No sé cómo se dice en castellano. Bueno, la ley de la flexibilización curricular de que os ha hablado María João, que es una ley que reorganiza el currículo cerca de 2018, no sé si es 18 o si es 17, no habla de la igualdad de género, pero habla de la Estrategia Nacional de Educación para la Ciudadanía. Y ahí tenemos incorporada la estrategia a nivel del normativo del sistema. Pero la estrategia, os repito, no está contemplada en ningún documento normativo tipo legislativo. Bueno. Y al mismo tiempo, en 2018, la Estrategia Nacional de Igualdad y No Discriminación, que es la estrategia de parte de la igualdad, aprovecha e incorpora inmediatamente la Estrategia Nacional de Educación para la Ciudadanía y en ella la igualdad de género. Y por eso tenemos en 2018, por primera vez, 2 estrategias políticas, una de educación y otra de la igualdad, que convergen en la importancia que dan a la igualdad de género. Y esto sí está en curso, y eso sí está siendo cumplido.
lo que me gustaría deciros es que la relación entre igualdad e educación, a pesar de esto que os he dicho, se permanece con estas dos características. La igualdad, y tengo entre comillas, entre paréntesis, no sé cómo se dice, el organismo, ¿no? el Estado, la Comisión para la Ciudadanía e Igualdad de Género, que está del lado de igualdad, considera que la escuela reproduce y consolida la desigualdad sexual. He dicho desigualdad sexual para ser más rápido que niños y niñas, bueno, o de género, que para mí es más lo que eso. Bueno. Pero para la educación y para el Ministerio de la Educación, la desigualdad sexual no es un problema, porque no existe en la escuela. Y esta es la diferencia de mirada para la cuestión de la desigualdad entre niños y niñas. Lo que hemos llegado aquí, esto que os he enseñado es de la parte de la educación el normativo, cómo dentro de la educación la igualdad ha sido incorporada dentro de este cuadro, que es el cuadro de la resistencia, ¿no? Por eso tenemos solo 3 momentos y desde el punto de vista de la ley sin concretud, pero desde el punto de vista de las orientaciones de política general sí en curso. ¿Cuáles son? Y ahora esto fue solamente para introducirlos dentro de del diálogo, si queréis, entre igualdad y educación. Y ahora vamos a ver qué avances hemos tenido para que fuera posible llegar a 2018. Siendo que los avances son de la parte de la igualdad, no de la parte de la educación. ¿Me entendéis? Y eso es importante. Voy a empezar por aquí, por el alto, ¿no? La primera, y Carmen ya ha hablado de eso, la Comisión, el Mecanismo Nacional para la Igualdad, y dejarme aquí la SIC, que cuando la Escuela de Palencia, de Educación de Palencia, ha trabajado con la Comisión, teníamos otro nombre, teníamos el nombre de Comisión para la Igualdad y para los Derechos de las Mujeres, y la Comisión es un organismo que desde su inicio tiene 2 áreas permanentes de intervención prioritaria, permanentes, en continuidad: trabajo y educación. Muchas otras han aparecido, han perdido fuerza, han sido prioritarias, han desaparecido. La violencia viene más tarde. La participación política tuvo momentos muy fuertes, pero ahora después tuvo menos fuerza, ahora vuelve a tener por la ley de la paridad. O sea, tenemos altos y bajos, no sé si me entendéis, ¿no? Pero trabajo y educación ha sido una apuesta siempre permanente por parte del Mecanismo Nacional para la Igualdad. Primeros estudios, primeras investigaciones, primeros trabajos, primeros seminarios, primeros encuentros, primeros proyectos nacionales y transnacionales, siempre hechos por la igualdad, siempre por la igualdad. Y a veces conseguíamos que la educación, el Ministerio de Educación, estuviera presente. ¡Qué bueno! Conseguimos que han venido y han dicho unas cosas que... Bueno, pero... Y esto es, bueno, proyectos de intervención de la igualdad, lo que ha dicho Carmen. Esto ha sido el primer gran avance que hemos conseguido en Portugal, fue que durante los años 90, fruto de una estrategia de escoger personas
instituciones de enseñanza superior, no sé si se dice así, en Portugal se dice ensino superior, no sé cómo se dice, si es educación superior, si es enseñanza superior. Bueno, yo voy a decir educación superior y veréis lo que quiero decir. Siempre, de una forma muy estratégica, hemos trabajado a nivel nacional y desde muy temprano a nivel transnacional. Palencia y el grupo de la Escuela de Educación de Palencia es de los primeros grupos con quien hemos trabajado y trabajado permanentemente. Y como ella ha dicho, el enfoque principal ha sido en la formación del profesorado. ¿Cuál es el gran avance que ha resultado de aquí? Es que hemos creado a nivel nacional una red informal de coeducación que existe hasta hoy y que hoy es incontornable. No podemos hacer nada en educación sin contar con las personas de esta red. Y esta red es constituida por profesorado de básico y secundario, profesorado de enseñanza superior, universidades y politécnicos, investigadores e investigadoras y miembros de organizaciones no gubernamentales. Y es una red informal que se mantiene, que va creciendo, que unas veces tiene más dinamismo, otras veces tiene menos, y que va siempre siendo alimentada por nuevas generaciones. Y para nosotros es importante porque cuando queremos expertos, porque la comisión no es experta en educación. Tenemos que trabajar con gente de los estudios sobre las mujeres, estudios de género, estudios feministas, de gente de educación y de gente de formación inicial y continua de profesorado, que son tres valencias distintas. Y eso tiene que encontrar en las personas con quien trabajamos y las instituciones con quien trabajamos. Y la red informal coeducación se ha mantenido, permanece, crece y va evoluyendo, pero es un recurso humano incontornable. A partir de finales de los años 90 tenemos otro avance significativo. Es que los instrumentos de política para la igualdad, los llamados planes nacionales, que vosotros también han empezado a tener, porque ha sido general en toda Europa en finales de los años 90, todos los planos nacionales para la igualdad han tenido siempre la educación como una área de intervención estratégica. Y esto es otro grande avance, que es el compromiso político. Y es compromiso político porque los planes nacionales para la igualdad son resoluciones de Consejo de Ministros y Ministras. O sea, tienen que tener la firma de todos los ministerios diciendo, sí señor, nos comprometemos a hacerlo. Esto es importante. Los planes, y hemos tenido muchos, 5 o 6 y ahora tenemos un último, las áreas estrategias van unas veces son unas, otras veces son otras, van variando, excepto 3. El Estado, intervenir en el Estado, intervenir en el trabajo y intervenir en la educación. La educación es una de las pocas áreas estratégicas que permanece como cruciales en todos los planes para la igualdad. Y dentro de las medidas de todos los planes nacionales para la igualdad en el dominio de la educación, también hemos tenido muchas cosas muy distintas. La única que es común a todos es intervenir en la formación del profesorado. Mismo los libros de texto que están muy presentes en los planos, hay planes donde ellos no están. Pero formación de profesorado está en todos los planes. Y esto es absolutamente crucial. Y después tenemos otro gran avance, que a partir de 2008, los fondos comunitarios
y fondos nacionales empiezan a estar una parte a estar destinada específicamente a la igualdad. Esto no existía antes. Esto no existía antes. Y a partir de 2008, sobre todo, tenemos un fondo muy grande para la igualdad, específico para la igualdad, que es regulado, por la Comisión. Y aquí hemos tenido un aumento inmenso de proyectos con las escuelas, para las escuelas, y de formación para el profesorado. Porque hemos tenido, ya veremos aquí también, las organizaciones no gubernamentales, las instituciones de enseñanza superior, los ayuntamientos, tenemos mucha gente y muchas entidades que o al desarrollar proyectos a nivel local, porque gran parte de ellos son a nivel local o regional, se destinan sobre todo los proyectos de las asociaciones de mujeres, que generalmente, mismo cuando quieren trabajar diversos temas y trabajar con distintos públicos, la escuela y el profesorado están siempre allí. Y a partir de 2011, más o menos, tenemos la obligación también del poder local desarrollar políticas públicas para la igualdad. Y esto hace también otra gran diferencia, otro avance muy grande. Porque si las organizaciones no gubernamentales ya trabajaban a nivel local y regional, cuando los ayuntamientos empiezan a tener en los planes nacionales la obligación de tener políticas públicas locales para la igualdad, al hacerlo, muchas de ellas empiezan a incorporar la educación en dichos planes nacionales. Y atención, que muchos de los ayuntamientos reciben fondos para hacerlo desde 2008. Y por eso tienen fondos y a partir de un determinado momento son obligados por los planes nacionales. Y lo que tenemos es un efecto de, no sé cómo se dice, como si es prolifera, en Portugal yo diría proliferación, o sea, prolifera, es como algo que contamina todo, que no se ve, pero que contamina todo. Y tenemos por todo el país y muchísima gente, muchísimas entidades, con proyectos y con formación en igualdad de género. Mucha gente haciendo muy mal, pero mucha gente haciéndolo bien. Y entonces se empieza a haber un cambio. Yo os voy a dar un ejemplo. En 2004, yo y Teresa Pinto hicimos acciones de formación para un ayuntamiento, todas las escuelas del territorio de aquel ayuntamiento, y en grupos de formación de 30 personas teníamos 3 o 2 que decían que no había igualdad entre hombres y mujeres. Todas las otras personas decían, pero ese es un problema que ya no existe. Por Dios, hay desigualdad, pero ya tenemos la igualdad entre hombres y mujeres. ¿Cómo que? ¿Estáis hablando de qué? Hoy, si yo tengo un grupo de 30 personas, tendré 1 o 2 personas que piensan eso. 28 o 27 personas tienen la conciencia de las desigualdades y esto resulta de que la desigualdad entre hombres y mujeres viene siendo hablada, tratada y viene siendo objeto de intervención de publicaciones, de materiales, un poco por todos los sitios. Y se empezó a hablar. Ya hay una cosa que ha sido muy importante, que es
la visibilidad de la violencia contra las mujeres y la importancia que las políticas relativas a la violencia sobre las mujeres ha tenido en los últimos 15 años. Y ni que sea por eso, perdonad, pero esto es horrible de decirlo, pero ni que sea por eso, nos confrontamos con, a ver, ¿qué pasa aquí? Pero esto no es oculto, esto no es algo que no se sabía que existía, porque ahora se habla y se habla y se habla. Y hay intervenciones, y hay servicios de atendimiento a la víctima, y hay proyectos, y hay formación de fuerzas de seguridad, de policías, por Dios. Y hay casas para recogida de mujeres víctimas de violencia, y hay tanta cosa. Pero también hay problemas relativos a la desigualdad profesional, que es otra cosa que es bastante dicha y hablada. O sea, por un conjunto de circunstancias, el tema de la desigualdad dejó de ser un tema tabú o dejó de ser un tema de que no se habla. Yo no estoy diciendo de que las personas creen que pueden hacer las cosas distintas. Esa es otra cosa. Lo estoy diciendo del discurso y del hablar y de las interacciones, y cuando queremos tratar este tema, hablar de este tema, no tenemos las resistencias que teníamos antes. Estoy hablando de la población adulta. Atención, ¿no? Bueno. Y eso, bueno, para el bien y para el mal es bueno. Y después, en 2018, aquello de que os he dicho antes, y que es por primera vez, el currículo obligatorio integra la educación para la ciudadanía y en esta integra el tema de la igualdad de género. Y esto es el último y significativo avance a nivel no de lo que la gente piensa, dice, hace y habla, pero a nivel del sistema, que es otra cosa, ¿no? Bueno, y esto me parece que puedan ser los grandes avances. Lo que yo quería deciros es solo 2 o 3 cosas sobre los fondos, la importancia de los fondos. Los fondos han sido muy importantes para el trabajo de la Comisión, de las organizaciones no gubernamentales de mujeres, de la educación superior y del poder local. No al mismo tiempo, gradualmente, pero... Y lo que hemos encontrado es que todos los proyectos para las escuelas y con las escuelas, realizados por la Comisión, por las asociaciones de mujeres, por los ayuntamientos, universidades y politécnicos, que inciden sobre la violencia, unos, la igualdad, otros, sobre todo con gran enfoque en la cuestión de las opciones escolares, opciones profesionales, y con una relación entre educación y trabajo. Estos proyectos, aunque sean exteriores a las escuelas y al sistema, y puntuales, porque son de 2 años, 3 años terminan, han preparado el terreno, han facilitado dentro de la conciencia del profesorado la necesidad de formación, la curiosidad, el interés o la necesidad mismo, no sé, mismo, ¿no? Y en la formación del profesorado ha beneficiado de esto. Y se ha instalado y se ha reforzado y consolidado como una estrategia de intervención estructural. Porque solo con la formación del profesorado, es que podemos tener intervención, como sabemos, interna dentro del sistema y estructurante del sistema. Y esto es importante porque muchas veces lo que hace ruido son las escuelas, son los proyectos con las escuelas, porque tenemos no sé cuántos niños y niñas y qué cosas tan divertidas que se han hecho. Pero después del proyecto, aquellos niños y niñas pasan y después ¿qué queda?
Pero cuando tenemos el profesorado consciente de la importancia de este tema y de la necesidad y de la capacidad de incorporarlo, entonces tenemos, sí, cambio estructural y interno al sistema. Y por eso, toda la formación de profesorado que ha sido beneficiado con fondos y que ha sido desarrollado por las mismas entidades que han hecho muchos proyectos, esta formación empieza a ser recibida, deseada, de una forma progresivamente más alargada y más frecuente. Y eso beneficia actualmente la formación del profesorado que la Comisión sigue haciendo, que hizo con el Ministerio de Educación durante 2 o 3 años, ya veremos, que siga haciendo con universidades y politécnicos, que las organizaciones de mujeres sigan haciendo, que los ayuntamientos están ahora haciendo. Y atención, la gran diferencia y el otro avance importante, después de 2018, antes sí, pero más puntualmente, ahora de una forma más general, y que son los centros de formación de profesorado. Porque los centros de formación de profesorado que hacían acciones de formación en igualdad de género, cuando el ayuntamiento o la comisión les iban a la puerta y decían, mira, ¿queréis hacer una formación sobre...? Es importante, ¿queréis hacerlo? Ah, sí, sí, podemos hacerlo, ¿no? Bueno, esa era una cosa. Desde 2018, ¿quién coordena la educación para la ciudadanía? Son estos centros de formación de profesorado. Y los centros de formación de profesorado son de asociaciones de escuelas. Cada grupo de escuelas tiene su centro de formación de profesorado. Y estas son las estructuras principales de formación continua de profesorado. ¿Y cómo son los que coordenan la educación para la ciudadanía y garantizan la formación del profesorado para todos los temas de educación para la ciudadanía? Desde 2018 han empezado a querer hacer acciones de formación sobre igualdad de género. Y entonces hemos llegado al, ¿cómo se dice?, a la red básica del sistema educativo, que son estos centros. No hay ninguna escuela que no esté asociada a un centro de formación de profesorado. Todas las escuelas están asociadas a centros de formación de profesorado. Todas. Por eso entramos en un elemento que es un hilo, ¿no?, que une todo. Y aunque la formación de profesorado siga siendo de violencia y de igualdad, tenemos un nivel interno y estructurante. Y después tenemos un otro avance importante en la Comisión, que aún con respecto a los fondos. ¿Y qué es? Los fondos para la igualdad han beneficiado las organizaciones, los planes municipales, los planes para la igualdad y la formación de públicos estratégicos. Por esta prioridad de los fondos, que son 3, organizaciones no gubernamentales, planes para la igualdad, formación de públicos estratégicos. Fueron las 3 líneas de soporte de la aplicación de los fondos en la igualdad de género. A partir de 2015, antes de esto, es en el ámbito de la formación de públicos estratégicos que la formación del profesorado ha aumentado, como yo he dicho hace poco. Lo que pasa es que no teníamos ninguna formación específica para el profesorado. La formación que teníamos era genérica, no específica para el profesorado. Y en 2015 la Comisión ha producido un referencial de formación específico para el profesorado.
Y cuando decimos específico es porque no habla de cosas, lo que es igualdad, lo que es desigualdad, de estadísticas, esas cosas todas. No, habla de la escuela, del currículo, de las disciplinas que hacen parte del currículo, de la práctica educativa, del lenguaje, de las relaciones pedagógicas, del espacio, de todo lo que es, existe y se vive dentro de la escuela. Y por primera vez hemos tenido un referencial específico para el profesorado que va a beneficiar, lógicamente, la formación continua siempre del profesorado, siendo que ahora de una forma mucho más focada, o sea, centralizada en el sistema. Lo que yo quería deciros es, esto es el percurso que yo he hecho de avances dentro de la formación del profesorado. El otro proceso progresivo de avance y que termina en los planes para la igualdad es una evolución que es interesante. La Comisión La Igualdad ha desarrollado un conjunto de proyectos de intervención en la educación estratégicamente conducidos, de continuidad, de evolución y transformación, no haciendo siempre lo mismo, pero beneficiando de los outputs de cada proyecto, a ver lo que hacemos enseguida para dar respuesta a lo que hemos visto y que no sabíamos que existía. Y tenemos aquí, en busca de una pedagogía para la igualdad, que Carmen ya ha hablado, y que son una secuencia de proyectos de intervención de la igualdad en la educación, con un enfoque en la formación, aquí, perdona, no es continuo, es inicial, y que a partir de un determinado momento se enfoque en la formación inicial y que termina con el último proyecto, el proyecto de que habló Carmen y que fue crucial, que es el proyecto del principio a la práctica de la coeducación. Ella enseñó los cuadernos coeducación, y es aquí donde creamos la red informal coeducación. Pero cuando llegamos aquí, hemos visto que muchos profesores y profesoras terminaban la formación o inicial o continua y decían, pues muy bien, pero y ahora hay otra cosa muy importante, es que todo lo que hemos hecho en el ámbito de la formación inicial, cuando nos dábamos cuenta, las personas utilizaban en la formación continua. Y lo que hemos encontrado es que, muy bien, estamos en el contexto de formación y ahora yo termino la formación y tengo mis clases. ¿Y ahora cómo hago? Yo me he dado cuenta lo que es necesario hacer, pero ahora ¿cómo hago? Es que no tengo soporte dentro del currículo, atención, dentro del currículo, para que me permitan concretizar el currículo a que soy obligado o obligado, sin hacer derivaciones, y hacerlo de una forma transversal. ¿Cómo puedo hacerlo? Y es el último proyecto de carácter, y que seguimos con él, que son no lo hemos llamado guías, bueno, eso tiene una historia, pero no importa ahora, de educación, género y ciudadanía. Y que está centrado en la práctica. Y el gran avance es que de un proyecto, a partir de 2011, el proyecto vuelve medida política. Deja de ser el proyecto de la Comisión para estar en los planes para la igualdad y se vuelve medida política, obligatoria para la igualdad y la educación. Y esto es otro avance, que es cuando nosotras hemos conseguido que una línea de intervención en el sistema, en el currículo, en la organización de las escuelas, pueda ser una medida política específica alicerçada en materiales específicos para eso.
y llegamos a 2018 y la convergencia de las políticas de igualdad y de las políticas de educación con las dos estrategias. O sea, lo que yo he intentado hacer es ver cómo distintos avances han facilitado y terminado y convergido para el gran avance en 2018 de la convergencia por primera vez entre las políticas de igualdad y las políticas de educación. Esto es lo que dice la estrategia de educación para la ciudadanía. Ha sido incorporada en el currículo una disciplina específica que se llama Ciudadanía y Desarrollo, donde los temas de la ciudadanía tienen que ser, bueno, trabajados con las clases, ¿no? Y aquí tenemos el grupo obligatorio para todos los ciclos, que aquí está igualdad de género, interculturalidad, desenvolvimiento sustentable, educación ambiental, salud y derechos humanos. Después tenemos otras que son solo obligatorios para los ciclos. Sexualidad, porque salud no incorpora las cuestiones de la sexualidad. Es en la sexualidad que tenemos las cuestiones de la orientación sexual, transexualidad, etc. Media, instituciones y participación democrática, literatura financiera, no sé si he traducido bien, educación para el consumo, seguridad en la carretera y riesgo, o sea, lo que se hace cuando tenemos una inundación o algo así. Y después tenemos, casi que no se ve porque son aquellos que son optativos. Lo que pasa es que muchas veces las escuelas van a buscar aquí o pueden integrar otros temas que según su región, su comunidad educativa, les parecen más importantes. Y esto sí que hizo toda la diferencia. Los obstáculos, y tenemos lo que queríamos, que es un compromiso político a nivel de la educación de que la igualdad de género es parte integrante del currículo. Y los niños y niñas entre 6 y 10, 11 y 12, 13 y 15 y 14 y después 16 y 17 tienen siempre que en algún de los años tienen siempre que trabajar la igualdad de género. Los obstáculos a todo esto. Primero, permanece este obstáculo. La retórica de la igualdad en la educación. La educación tiene una retórica de la igualdad. Y tiene una retórica de la igualdad, bueno, fundado en diversos argumentos, claro. El propio sistema es un sistema. Oye, y tenemos que concordar porque la escuela es posiblemente el lugar donde vivimos más cerca de la igualdad. Es la escuela. Es donde, posiblemente, es donde niños y niñas, donde cada uno y cada una de nosotras hemos vivido más cerca de relaciones de igualdad. Es la escuela. Pero no es un espacio de igualdad. Vamos a ver. De todas formas, el Ministerio de Educación tiene la retórica de la igualdad y tiene dos argumentos en Portugal. No sé si he dicho, si la palabra está bien escrita, el suceso de, me parece que tiene dos es. Bueno, no importa. Las niñas tienen más éxito escolar que los niños. A ver, ¿qué igualdad? Tenemos es desigualdad, porque ellos, los pobres, no son capaces de tener las mismas clasificaciones que ellas. Y por lo tanto, no hay desigualdad porque ellas prueban mejor en la escuela que ellos. Y en Portugal tenemos otra cosa, que es las opciones más diversificadas de las niñas en muchas áreas que en muchos otros países son aún profundamente masculinizados.
Y por lo tanto, lo que el Ministerio de Educación dice es que la desigualdad es un problema de la sociedad, no de la escuela. Y por eso, y esto es profundo, no conseguimos a nivel de la cultura de la educación dentro del Ministerio de los organismos públicos del Estado, no conseguimos que romper con esta retórica. Y esta es una retórica fortísima, porque además lleva a que muchos profesores y profesoras lo incorporen y crean en él. Y después tenemos otros argumentos, que es una diversidad, no es ideal, pero existe, profesional de las mujeres y, como sabemos, la feminización del mercado de trabajo en Portugal, que es altísimo, Y por eso se dice como que no, las mujeres terminan los cursos, las mujeres van para muchas profesiones y las mujeres están trabajando tanto como los hombres, casi, no es mismo. Pero, bueno. Por eso, en la escuela no hay problema de desigualdad. El segundo obstáculo es la incorporación, y eso es importante porque esto ha sido dicho de fijo por María João del Ministerio de Educación, que es la importancia que desde la revolución, desde los años 70, que el sistema educativo tiene con respecto a la inclusión social. Y también aquí hemos tenido una evolución. Enseguida de la revolución, la importancia y la integración e inclusión de niños y niñas que tenían pertenencias económicas y sociales distintas. La desigualdad económica y social. Después avanzamos para la inclusión de niños y niñas que vienen de grupos culturales y étnicos minoritarios. Y hemos tenido un programa absolutamente fantástico llamado Interculturalidad y que durante años 80, 90 y principio de 2000 ha sido muy importante en el sistema educativo. Y más recientemente, en los últimos 15 años, una apuesta muy grande en los niños y niñas, yo no sé si se puede decir de discapacidad, los niños que tienen problemas de motores, cognitivos, etc. ¿no? Bueno, y esto ha sido otra incorporación. La integración o la inclusión con respecto a la diferencia de sexo, la pertenencia de ser niños o niñas, no hace falta. Porque como el sistema es mixto, es inclusivo, punto. Por naturaleza, por obra y gracia del Espíritu Santo, perdonar. ¿No? Y por eso, cuando trabajamos con el profesorado y decimos, pero por favor, cuando un niño y una niña llegan a la escuela con 5 años, tienen una socialización distinta, porque la tienen, y se ven como personas con distintos destinos y sobre todo con distintos valores, valoración como persona, y esto está dentro de ellos y de ellas, a nivel de su autoimagen y a nivel de la forma como ellos y ellas ven el otro y se relacionan con el otro. Y por eso tienen un origen de socialización distinta y esta diferencia se tiene que tener en cuenta en la escuela porque no son neutros. Esto no existe en términos de conciencia. Cuando aparece sí y se toma conciencia en situación de formación de profesorado, pero no a nivel del sistema. Y esto es otro obstáculo. El sistema es mixto, es inclusivo, punto. Trata de la misma forma niños y niñas.
No es verdad. Claro que es, pero no es. Es verdad a muchos niveles, pero no es verdad a muchos otros. El otro obstáculo, y ahora es algo a lo que estamos dando muchísima importancia actualmente, desde el proyecto de los guías de educación, género y ciudadanía, que es desmontar el conocimiento androcéntrico en el sistema educativo. Porque una cosa es que un profesor o una profesora entiendan que cuando están con una clase de niños y niñas de 5 o 6 años, hay cosas que se pasan y que tienen que ver con una desigualdad que ya está instalada en ellos y en ellas, y que puedo tener un profesor o una profesora que dice, perdona, pero yo estoy de acuerdo en que ellas tienen que trabajar con las cocinas, con las muñecas, y ellos con los carros, pero con los coches. Pero ¿qué importancia tiene? Perdona, pero yo estoy de acuerdo que tiene que ser así. Es una cuestión de opción. Pero cuando yo enseño profesiones que existen en la ciudad, en la región, cuando yo enseño posibilidades profesionales, hay esta profesión y aquella, yo no estoy dando mi opinión, es algo que es objetivo. O sea, una cosa es el conocimiento, los contenidos de las disciplinas, los contenidos del currículo, de las orientaciones curriculares, mismo en el preescolar, pero sobre todo a partir de los 6 años, y las disciplinas tienen contenidos específicos, portugués, inglés, biología, ciencias naturales, matemática, física, historia, economía, arte, educación física, tantas cosas. Una cosa son mis opciones en cuanto a persona, y otra cosa es el conocimiento que yo tengo que trabajar con mis alumnos y alumnas en el ámbito de mis disciplinas, de lo que yo enseño. Y si el conocimiento es androcéntrico, yo puedo hacer todo lo que quiera, pero no puedo integrar de una forma inconsciente, silenciosa y estructurante en ellos y en ellas la igualdad entre hombres y mujeres. Por eso, el conocimiento androcéntrico, que está presente en el currículo prescrito y en la ciencia que es movilizada por la escuela y que se considera incuestionable. No se cuestiona. Yo aquí tengo que hacer una interrupción. Cuando hemos trabajado y producido aquellos guías de educación, género y ciudadanía que son teóricos, son científicos prácticos con proyectos, con sugestiones y propuestas absolutamente integradas en el currículo, temáticas pero integradas en el currículo. Y hemos hecho una cosa que es, en preescolar tenemos 2 opciones fundamentales, que es la relación pedagógica y el conocimiento. Claro que en preescolar la relación pedagógica es más importante que el conocimiento. Y cuando llegamos a secundaria es al revés. El conocimiento es más importante que la pedagogía, ¿no? La vertiente. Son los 2 importantes, pero el peso va variando, ¿no? Cuando llegamos al guía del secundario, decidimos que no íbamos a hacer propuestas de actividades temáticas. Decidimos que íbamos a hacer otra cosa, que era coger los programas de las disciplinas y mirarlos en la perspectiva de la igualdad de mujeres y de hombres, y en la perspectiva de las ciencias que han producido estudios sobre las mujeres, género y feministas.
y hemos dicho, en este programa de biología, las cuestiones de la igualdad entre hombres y mujeres entran aquí y aquí y aquí. Esto puede ser trabajado desde esta perspectiva, aquí, aquí y aquí. Y se han dado ejemplos. Literatura, inglés, biología, historia, economía, portugués, literatura, arte y cursos profesionales. Y sabéis que todos estos guías han sido aprobados, entre comillas, por el Ministerio de Educación cuando nos ha dicho, sí señora, decimos que, para que todo el mundo sepa que son importantes, decimos que estos guías están de acuerdo con el currículo. Y ha llevado el timbre del Ministerio de Educación. Muy bien. Llegamos al guía de secundaria. Y hemos tenido un año de resistencia del Ministerio de Educación porque no quería que aquel guía tuviese cuestiones que decían que esto no puede ser trabajado de esta forma, tendría que ser trabajado de aquella. Y os doy el ejemplo mejor. Solo hemos conseguido publicar el guía, este producto final de secundaria, porque hemos, y mal desde mi punto de vista, porque hemos aceptado la condición del Ministerio de Educación de retirar un subcapítulo del capítulo de biología que hablaba de Darwin. Y que se trabajaba, las dos personas que han hecho el capítulo, hacían un abordaje de la teoría de Darwin en la perspectiva de género y en la perspectiva de la igualdad de hombres y mujeres. Y esto ha sido un absoluto escándalo, porque Darwin es intocable. Y fue la única cosa que no hemos conseguido convencerlos. Y si no lo hacíamos, no podíamos publicarlo. Porque, bueno, no interesa, podíamos hacerlo siempre, pero no queríamos tener problemas con el Ministerio de Educación. Pero lo mismo tuvimos cuando la persona que ha hecho el capítulo sobre literatura y ha dicho qué es el canon literario. ¿Quién define quién hace parte del canon literario? Y ha sido una lucha. Porque del Ministerio de Educación decían, el canon es el canon. Y los que hacen parte del canon, hacen parte del canon. No podemos estar diciendo que esta y aquel también hace, o no. Porque el canon es algo que es dogmático. Yo no sé si me estáis entendiendo el problema a nivel, la importancia que tiene el peso del androcéntrico en el conocimiento, que vuelve el conocimiento absolutamente estático, como si los estudios sobre las mujeres, los estudios de género, los estudios feministas que vienen siendo producidos hace 30 años por lo menos, en España hace más, no puedan tener espacio para decir cómo, no, esto tiene que ser mirado de otra forma, hablado de otra forma, enseñado de otra forma. No es acientífico, es que hay una parte de la ciencia que no solo no tiene lugar en la academia, y aquí tenemos gente de la academia, Carmen Comenas puede decir esto mucho mejor que yo, y sigue teniendo poco espacio en la academia, como aún tiene menos espacio en la escuela. Y el conocimiento androcéntrico es, desde mi punto de vista, el primer obstáculo para la incorporación inconsciente de la supremacía masculina sobre la secundarización femenina. ¿Por qué? No se habla, porque no hay modelos, porque los modelos siguen siendo casi ausentes para ellas, muchos más para ellos, pero también desde un determinado tipo de modelos para ellos,
porque para ellos también no son tan diversificados como tendrían que ser. Y para ellos no solo no son diversificados, como son muy pocos. Y por eso cuando hablamos de pobreza, la tenemos las madres y los niños. Pero cuando hablamos de tecnología, la tenemos los hombres. Y esto sigue. Y tenemos, bueno, y esto es absolutamente estructurante desde mi punto de vista. Porque una cosa es cambiar la forma de educar y de interagir con los niños y las niñas, y entre ellos y ellas, ¿no? Y otra cosa es qué conocimiento tienen que incorporar y desarrollar. Y el conocimiento, desde mi punto de vista, es la forma más objetiva, perdonad, entre comillas, no ideológica, porque ahí nadie dice, es su opinión, yo no pienso así, porque el conocimiento es algo que tiene estatuto y es considerado objetivo, y vamos incorporando, y es el mismo que el lenguaje. Tiene este doble efecto de incorporación inconsciente de la existencia de ellos y de ellas y del valor, la valoración social que tienen ellos y de ellas. Y esto va entrando, y va entrando, y va entrando. Y no estoy hablando de igualdad, estoy enseñando la igualdad, que es otra cosa. Es el mismo efecto que tiene el lenguaje. Porque si yo hablo de niños y niñas, siempre, alumnos y alumnas, siempre, yo estoy nombrando, siempre. Y esto entra, y va entrando. Y cuando de repente hay alguien que dice niños, pero hace falta algo, ¿y las niñas? ¿Dónde están? Y ellos y ellas reagen siempre. Y eso es una experiencia que lo tenemos ahora presente, ¿no? Son dos mecanismos inconscientes y que son absolutamente estructurantes de la persona, del niño, de la niña, del adolescente y del alumnado en cuanto a personas, ¿no? Desde mi punto de vista, y es lo que tenemos, y yo quería avanzar, ya no os voy a estar aquí mucho más tiempo, Eso, bueno, perdona Teresa. Que di, por amor de Dios, claro. Lo que te quería comentar, que más o menos, Sí. o sea, que ya como son las 7, para luego tener, aunque sea unas preguntinas. Sí, vale, ya voy, ya te porque termino. te vayas centrando en lo que creas que sea más importante. Esto es lo conocimiento androcéntrico. Y otra cosa, y para terminar casi, ¿no? La formación del profesorado sigue teniendo una incidencia muy grande en el cuantitativo y centrada en las mudanzas individuales. Y este es otro obstáculo, que yo no considero tanto resistencia, pero obstáculo. Y que es, no tenemos una formación de profesorado en contexto escolar con el enfoque a nivel colectivo, organizacional y directivo. Falta ningún activo. Y esto es otro obstáculo. Y finalmente, dentro de este, no solo nos centramos en las mudanzas individuales, como nos centramos en la formación en sí misma, o sea, sin continuidad ni aprofundamiento. Y por eso no se privilegian ni los efectos ni los impactos multiplicadores. Si la escuela no es el foco, el sistema no cambia, desde mi punto de vista. Esto es otro obstáculo y es algo que consideramos importante. En este momento, la estrategia que seguimos es una medida de política, los guías de educación, género y ciudadanía, que estamos trabajando, un proyecto piloto, un proyecto experimental en que estamos trabajando por primera vez a nivel escolar con toda la gente, desde la cocinera hasta la bibliotecaria, hasta el padre y la madre de todos los padres y las madres de todos los niños, la directora, todo el mundo. Y estamos trabajando con toda la gente durante estamos en el 4º año por culpa de la pandemia, ¿no? Bueno. La red coeducación, que sigue siendo una estrategia de trabajo
continuado por parte de la comisión y la formación del profesorado con N, centros de formación de escuelas, ahora sí con una estrategia focada, ¿no?, en el ámbito de la educación para la ciudadanía. Solo lo que yo quería decirles es que, desde mi punto de vista, las estrategias a nivel del sistema educativo tienen que dar respuesta a las prioridades del sistema. Si no dan respuesta a las prioridades, son algo que es como algo que pongo en la cabeza y puedo poner y quitarlo y pongo cuando quiero y nada más. Tienen que responder a las necesidades del sistema. Privilegiar las profesionales y los profesionales y sus contextos. No es teóricamente, es el contexto de cada una y de cada uno, porque son distintos. Tiene que transversalizar e incorporar el conocimiento y la pedagogía de la igualdad en el currículo. Yo no puedo. Llega el día 8 de marzo y voy a hacer unas cosas muy bonitas. Y adiós muy buenas, después me voy y acabó y se terminó. Y finalmente, tener instituciones parceras importantes. Este es lo que estamos utilizando para trabajar. Y esto es el centro del proyecto que se ha volvido, que es ahora una medida de política y que está centrado en el conocimiento, son las guías de educación para la ciudadanía. No he traducido esto, pero os puedo traducir si queréis después para quitarlo, que es centrado en la ciencia, alicerçado en la enseñanza superior, con equipos multidisciplinares de autoras y autores, parcerías institucionales para la formación del profesorado y pasar de la ciencia producida y divulgada para la ciencia aplicada, enseñada e incorporada, con perspectiva de género. Y, de alguna forma, hacer con que esto desaparezca de la escuela y tener en cuenta que el percurso tiene que ser es lo que venimos haciendo desde siempre, antes, como Carmen ha dicho, proyectos de materiales y de formación, pero ahora con una secuencia lógica, que es materiales teórico-prácticos centrados en el currículo, porque hemos partido del currículo para que el currículo sea concretizado, la formación para una formación que no son cursos, son formación que tienen siempre prácticas incorporadas, las personas tienen que hacerlo para después decir cómo ha hecho, y después la integración generalizada a nivel de escuela. Y por eso tenemos una evolución, y es esta evolución lo que tenemos. El último punto es lo que estamos intentando hacer ahora, y que es trabajar a nivel de the whole school approach, aquella abordaje absolutamente total y global, y que ha sido decidida por la escuela. Es la escuela que ha decidido que necesitaba de un proyecto de intervención global para la incorporación de la igualdad de género. Y este proyecto trabaja con la dirección, trabaja con todos y todas las profesionales, trabaja con las prácticas comunes de la escuela. No es uno hacer una escuela en clase, fuera de clase, donde sea, y trabaja con las familias. Y esto es de una forma coherente. Y el objetivo es este, de esta estrategia que hemos seguido. Básicamente, nuestro enfoque es esta imagen que es de los años 80, pero que sigue siendo la gran finalidad de la intervención en la educación. Si queréis después mirar para lo que tenemos, y bueno, no necesitáis, porque en España hay muchísima cosa y hay muchísimas cosas muy buenas, pero de todas formas, estos son los materiales
que han sido el punto de partida de esta intervención alargada a nivel nacional, que está incorporando y estamos trabajando con cerca de 50 expertos de norte a sur del país. En este momento hemos conseguido formar profesorado de más de 50 ayuntamientos, de territorios, de ayuntamientos, escuelas de más de 50 municipios. Tenemos más de 50 agrupamientos de escuelas también cubiertos y sigue siendo, y se sigue haciendo siempre en una lógica de alargamiento, abrangencia y integración. Y ahora nuestro enfoque es utilizar la educación para la ciudadanía y la igualdad de género como obligatoria para hablar de esto y llevar a que la gente haga y pueda hacer cosas distintas dentro de lo que hacen en su día a día. Nada de lo que estos materiales proponen es algo que se haga fuera de lo que yo tengo planeado, de lo que yo tengo planificado para mi disciplina, para mi año, para mis clases. Es algo que tiene que entrar como el agua en el cimiento que está en nuestras casas. El agua está allí, pero yo no lo veo. Y es esto que nos parece que es importante. Perdona, yo no sé si he correspondido a lo que queríais o no. No sé. Es interesante porque yo pienso que nunca es suficiente producir materiales, lo que importa es lo que hacemos con ellos, ¿no? Y el éxito de estos guías es lo que hemos hecho, lo que la gente sigue haciendo con ellos, ¿no? Pero para eso ha sido importante la forma como han sido concebidos, ¿no? Porque han sido concebidos por 5 equipos totalmente distintos, ¿no? Y partiendo, como os he dicho, del currículo. Por eso corresponde a lo que la gente tiene que hacer. Una de las cosas que yo me he dado cuenta hace muy poco tiempo, yo tenía conciencia de que era necesario, pero me he confrontado con la viabilidad fácil de hacerlo. Y que es, como muchos de los otros temas, como dices, porque la escuela es una especie de solución mágica para todos los problemas que tenemos fuera de la escuela, ¿no? Tenemos problemas ambientales, la escuela resuelve. Tenemos problemas de salud, la escuela resuelve. Bueno, por eso tenemos tantos temas, ¿no? Bueno, pero yo me he dado cuenta que una de las formas, y cuando lo hacemos, las personas entienden esto de una forma clara, que es como yo no puedo hablar de sexualidad sin hablar de relaciones de poder entre hombres y mujeres, chicos y chicas. Si yo hablo de salud, yo no puedo hablar de salud sin hablar de salud específica que tiene que ver con comportamientos esperados de hombres y de mujeres, porque la salud es una forma de estar también y sobre todo. Yo no puedo hablar de interculturalidad sin hablar de relaciones de hombres y de mujeres. Yo no puedo hablar de educación rodoviaria, que es como llamamos aquí, la seguridad en la carretera, sin hablar de comportamientos masculinos o femeninos. O sea, que las cuestiones que tienen a ver con los comportamientos, con las
expectaciones, de las expectativas y en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, niños y niñas, es algo que está presente en todo lo que tenga que ver con personas. Y cuando yo lo hago, y cuando las personas lo hacen en el concreto de su clase, de su disciplina, de su proyecto, de escuela, de lo que sea, se constata que un niño y una niña incorporan mejor una serie de conceptos que tienen que trabajar si esos conceptos se conectan con algo que para ellos es familiar y que hacen parte de su vida. Y si yo consigo hacer conectar las cosas de esta forma, no solo la temática de la igualdad entra normalmente, entre aspas, entre comillas, como facilita otra cosa que es la aprehensión y el conocimiento por parte de los niños y de las niñas de tantas cosas. De todas formas, a nivel de estrategia, lo que nos hemos dado cuenta es que no basta en la educación para la ciudadanía hablar de la igualdad de género como un tema aparte de los demás. Tenemos que contaminar. No es una palabra buena en los días de hoy, pero tenemos que, ¿no? Como una tinta azul o amarilla o lo que sea que voy poniendo en el vaso de agua o donde sea y que cuando me doy cuenta está por todos los lados ya disuelto, ¿no? Es esto que tenemos que hacer, ¿no? Y después hay otra cosa que es, hay muchos otros temas que se entienden como haciendo parte de la igualdad de género y que no es, pero que tienen puntos de contacto con ellas y que, como es el caso de los derechos de la orientación sexual y sobre todo de las cuestiones trans, y que son absolutamente cruciales para ser trabajados en la escuela, pero no es igualdad entre hombres y mujeres. Y tienen una cosa que facilita el espacio ocupado por esos temas, que es, nos permiten hablar del otro. Cuando yo hablo de orientación sexual no heterosexual, puedo hablar de aquello o de aquel o de aquella, ¿no? Que no es heterosexual o que es trans, pero no hablo de mí, ¿no? Y esto es una cosa que facilita, que como moda, yo no estoy diciendo que para mucha gente no es importante, porque es y tiene que ser importante, pero como moda pueda entrar en la escuela hablando de estos temas. No sé si me entendéis, ¿no? Y eso es el problema de los temas cuando son moda. Y cuando son moda pierden sentido, pierden sustancia y quedan como temas que quedan triviales. Los temas no sean importantes, el problema está como la importancia que les damos y el problema que muchos temas, cuando entran de moda, ocupan el espacio y permiten que los temas que son incomodativos, porque son transformativos, pierdan espacio. Y uno de los peligros es que la igualdad entre hombres y mujeres, que además igualdad ahora ya está fuera de moda, porque ahora la diferencia es lo más importante cuando sabemos que la desigualdad está alicerçada en la diferencia, primera que todo, y además la igualdad es un principio de organización social y la diferencia es algo que nos caracteriza mientras somos individuos, que son cosas totalmente distintas, y la moda, los temas de moda, pueden, en hecho, tiene razón, ser un problema no solo por retirar importancia a muchos temas, pero sobre todo por el espacio que ocupan, sobreponiéndose a otros que pueden ser más estructurales y más importantes y por tanto más incomodativos.
tiene razón, sí. El problema es que yo pienso que las cosas evolúen y por eso es muy difícil que todo vaya en el mismo sentido. Y tenemos cosas que van avanzando y otras que van dando para atrás. Y este es el problema de la igualdad, que no es una corrida de maratona, es una corrida de obstáculos, ¿no? Y por eso hay cosas que avanzan para bien de hombres y de mujeres y después hay cosas que andan para atrás, ¿no? Y además yo pienso que mismo desde el punto de vista de las propias organizaciones, el sistema educativo en Portugal es mucho más masculino ahora que era hace 20 años. Muchísimo más, mucho más. Antiguamente nosotros teníamos consejos directivos. Hoy la figura que dirige la escuela es el director. Es así que la ley lo designa. No es una dirección unipersonal, por ejemplo, o la persona. No, es el director. El perfil del alumnado de que os ha hablado María Suaun cuando estuvo ahí es el perfil del alumno. No hay una única referencia a los valores de la igualdad en ese perfil. Y toda la lógica de la escuela hoy es una lógica vertical. La lógica vertical es una lógica de autoridad y perdonar, pero es una lógica que tiene que ver con lo que de malo tiene lo masculino, lo de malo, claro, ¿no? Y no es una lógica de diálogo horizontal, de construcción, como era cuando teníamos, por ejemplo, direcciones que eran consejos, con 3, 4, 5 personas y una lógica de construcción y de diálogo, ¿no? Hoy la escuela en Portugal es absolutamente vertical. Y después me dices, ¿y entonces cómo hablas de ciudadanía? Pues yo no sé. Pero eso son las incoherencias de todos los tiempos. Como yo no sé cómo podemos hablar de igualdad en lógicas tecnológicas de apropiación del trabajo, del tiempo de las personas y de disponibilidad permanente. Pero eso, cada tiempo tiene sus dilemas, ¿no? Y lo que estás diciendo es un ejemplo claro de lo andar para atrás, ¿no? Y ahora yo te digo, yo pienso, pueda que esté engañada, pero yo pienso que estamos viviendo una época histórica, no sé, se llama boomerang, aquello objeto que lo tiramos para adelante y que vuelve para atrás. Y ahora lo que me parece que estamos viviendo es un momento en que el dicho boomerang vuelve para atrás y tenemos la reacción a todo un proceso de mayor derecho, de más derechos de las mujeres en el público, de derechos de los hombres en el privado, ¿no? Y estamos ahora con la derecha, los movimientos conservadores y absolutamente monolíticos de pensamiento antidemocrático y son absolutamente peligrosos, pero hace todo parte de lo ejemplo que has dicho, que son en diferentes niveles y de pormenores tenemos reacciones de todos los tipos de sistema. Y ahora hay que ver cómo contestamos y cómo vamos pasando adelante, porque también tenemos situaciones que nos permiten seguir adelante y haciendo camino. Yo pienso que la ciudadanía es uno de ellos.